Tiene la palabra la diputada Matilde Bruera. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en nombre del bloque del Partido Justicialista, adherimos al proyecto de declaración que ha presentado la diputada Agustina Donet y su bloque, y obviamente adhiero a todas las expresiones que se han manifestado, las distintas diputadas en esta sesión que me precedieron en la palabra. Destacamos que hoy es el Día Internacional de la lucha contra la violencia de género por un hecho histórico que destacaba la diputada Agustina Donet, y que yo creo que vale la pena reflexionar un poquito sobre ese hecho histórico porque nos dice mucho del feminismo. Las hermanas Mirabal, hoy se rememora y se repudia el asesinato de las 3 hermanas Mirabal por parte de las bandas paramilitares o parapoliciales de la dictadura de Trujillo. Una de las más terribles dictaduras y prácticamente el inicio de las dictaduras en América Latina. Trujillo asume por un golpe de Estado en 1930 y es asesinado en el 61. ¿Por qué digo que es particular este hecho? Porque eran 3 activistas políticas, pero no eran cualquier activistas políticas, eran activistas políticas, militantes políticas contra una de las más terribles dictaduras que azotaron a Latinoamérica y al Caribe. Minerva era la compañera del dirigente máximo del movimiento 14 de junio, que fue el movimiento que se inicia y se alza contra la dictadura de Trujillo. Y no solamente sufrió esta muerte, que esta forma de asesinato a palos fue una de las formas de asesinato que se implementaron en la dictadura de Trujillo. Trujillo solía intentaba simular accidentes, y es lo que quiso hacer en el caso de... Así lo asesinó a Galíndez, un vasco exiliado en República Dominicana, y hay muchos hechos similares donde Trujillo pretende simular un accidente. Esa era la práctica de Trujillo. Pero Minerva... esa violencia sufrieron las 3 hermanas, pero Minerva, cuando hablamos de violencia de la mujer, sufrió todo tipo de violencias en la dictadura. En primer lugar, fue acosada por el dictador Trujillo porque su padre era un empleado público. En segundo término, las mujeres no ingresaban a la universidad en República Dominicana y Minerva dio una gran batalla para poder ingresar a la universidad. En algún momento se lo permiten, luego de que ella lo reclama, y la dejan cursar toda la carrera, pero en el acto de colación Trujillo le niega la entrega del diploma porque le dice que ella podía estudiar, pero nunca iba a poder ejercer de abogada, ¿no? Sufrió todo. En este atentado y en este hecho histórico se resumen casi todas las formas de violencia contra la mujer. Y una de las cuestiones que también visibiliza este hecho histórico que hoy rememoramos es que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, al ubicarse como una de las opresiones sociales, una de las opresiones políticas, visibiliza otras opresiones. Por eso estas hermanas eran militantes políticas en defensa de los oprimidos en aquella dictadura que fue terrible. Nosotros no nos olvidemos que en 1937 una de las matanzas terribles que ensaya Trujillo hacia los oprimidos fue la matanza de haitianos que pretenden ingresar a República Dominicana. Esta historia, como la historia de la lucha de las mujeres, visibilizó lo que era la exclusión, la discriminación y la peor de las violencias, que fue un femicidio cruento contra 3 mujeres con grandes compromisos. Esta historia nos ha hecho lograr a nivel internacional también esta visibilización que, como bien decía Agustina, se reconoció en un encuentro latinoamericano y del Caribe del movimiento feminista en 1981, pero esta visibilización de la violencia de género hizo que podamos tener instrumentos importantísimos hoy para esa lucha, como fue la incorporación de la CEDAW, del documento de la CEDAW en la Constitución argentina, como fue la Declaración de Naciones Unidas
contra la violencia de género, la convención en 1993, que fue la Convención de Viena, la Convención de Belén do Pará, que es el instrumento que usamos en América Latina, y el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que fue visibilizando no solo la violencia intrafamiliar, como fue el caso María da Peña, sino que fue avanzando para visibilizar la violencia política, como fue el caso Campo Algodonero, el de Ciudad Juárez, y la violencia política estaba en el ocultamiento y la no investigación de estos asesinatos sistemáticos, y el caso penal Castro, que avanza en la visibilización de la violencia institucional que se ejerce contra las mujeres. La definición de las convenciones define a la violencia, como todas sabemos, no solamente como física, sino como simbólica, verbal, etcétera, ¿no? Todos conocemos eso. Y las mujeres van consagrando en la historia institucionalmente un derecho humano. Aunque parezca mentira, las mujeres tuvimos que luchar y tenemos que luchar aún para que se reconozca nuestro derecho humano a desarrollarnos en una vida libre de violencias. Y esa fue una formulación política y jurídica trascendente para nosotros. Esto nos llevó a legislar en los distintos códigos penales y reconocer al femicidio como un homicidio específico contra las mujeres, a redefinir los abusos sexuales como un ataque hacia la libertad de la mujer y no como un ataque a la honra privada del hombre, a definir la exclusión de las mujeres también como algo de lo cual se ha hablado acá, ¿no? La exclusión y la discriminación de las mujeres es violencia de género. Creo que si esto se ha vuelto patente, hoy creo que lo mencionaba una de las diputadas, es bueno, ¿cuál fue el impacto de esta pandemia y cuál es todavía, ¿no?, el impacto de la pandemia del COVID que hemos vivido en este año y medio? Hay un informe de Naciones Unidas, que es el que mencionaba hoy la ministra de Género de la Nación, que dice que el 70% de las mujeres del mundo son pobres, mejor dicho, el 70% de los pobres son mujeres, una de cada cinco mujeres caen en extrema pobreza, el 66% del trabajo en el mundo lo llevan a cabo mujeres, las mujeres producen el 50% de los alimentos, solo reciben el 10% de los ingresos y poseen el 1% de la propiedad. Si esto no es discriminación, me pregunto qué es discriminación, ¿no? La discriminación es la situación de pobreza que se ha agravado mucho más para las mujeres y bueno, creo que la perpetuación, por eso yo creo que realmente la actividad, bueno, en primer lugar la integración de esta Cámara de Diputados debemos celebrarla porque es casi paritaria, sin necesidad de ley, pero además el intenso trabajo de muchas diputadas en pos de las reivindicaciones feministas y en pos de campañas de prevención por la violencia de género, en pos de la integración paritaria en las distintas instituciones del Estado, ya sea Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y las campañas, las intensas campañas que se están llevando a cabo en nuestro país para la prevención de la violencia de género. Debemos celebrar, como dijeron mis colegas diputadas, que esta Cámara de Diputados haya creado una comisión de género que esperamos que brevemente se constituya y empiece a trabajar. Creemos que también es fundamental que el Senado vote la ESI. El Senado tiene varias deudas con las medias sanciones nuestras, entre ellas, no quiero ser autorreferencial, pero lo voy a recordar, tengo un proyecto que obliga al Ministerio Público de la Acusación a informar específicamente y apartadamente a todos aquellos delitos que incluyen violencia de género de todo tipo y no solamente informe las denuncias y los casos que hay, sino que informe el avance, porque el avance es lo que nos da un panorama de si estamos creciendo o retrocediendo en materia de prevención de la violencia de género.
Por eso, bueno, celebro esta declaración, la apoyo y hago votos para que sigamos desde el lugar que nos toca trabajar, avanzando en este tema, avanzando en las campañas y avanzando en instalar también no solamente lo institucional y lo normativo, sino las prácticas cotidianas en estos ámbitos y en otros ámbitos institucionales para excluir y terminar con todo tipo de violencia de género. Nada más. Gracias, diputada.